Ahí está. Te decía, cuando, a ver si la pizarra sirve para algo en este punto. Yo tengo, digamos, este es el Estado, ¿no? Acá hay un ministerio, y acá el Ministerio de Salud, y acá está el Ministerio de Economía. Yo soy un contratista, tengo un contrato con el Ministerio de Salud. Acá me van a decir que si una decisión que adopta el Ministerio de Economía hace que este contrato se altere y sea, tenga una ecuación económica distinta, una parte de la doctrina me va a decir que esto es hecho del príncipe, porque me va a decir que no lo adoptó mi contraparte estatal, sino que lo adoptó el Ministerio de Economía, no en ejercicio de una potestad en el marco del contrato, no fue algo pensado exclusivamente para mi contrato esa medida, sino que fue una medida general, que fue para todos los contratos. En el ámbito del sector público, en el sector privado, fue una medida genérica. Entonces, esto es hecho del príncipe. No es una medida que acá se haya adoptado. Y aunque sean de la misma persona estatal, esto es hecho del príncipe porque la naturaleza, la esencia es una medida general y por eso esto es hecho del príncipe y no es hecho de la administración. Y como esto es algo ajeno al contrato, la reparación va a ser una compensación, digamos, como este hecho provino de un área distinta del contrato, un área general, que la tuvo que sufrir este contrato, pero que la tuvieron que sufrir todos los contratos, esto es para todos. Ahora no sé si lo entendieron mejor. La otra teoría dice que en la medida que, digamos, ese es el concepto de la teoría, que es este anterior, como veíamos, achica el hecho el hecho de la administración, porque solo es hecho de la administración en la medida que haya una relación dada entre mi contraparte estatal. Y aun cuando sea de la misma provincia, del mismo Estado nacional, esto no va a ser hecho de la administración, sino que va a ser hecho del príncipe y que va a merecer una reparación no integral. Otra parte de la doctrina es la que dice, no me importa, sea mi contraparte estatal, si quien adopta la medida es como ambos son parte de la misma persona, si la medida que adoptó el Ministerio de Economía impactó sobre el contrato, acá el Estado no puede decir que es un ajeno y que no tuvo nada que ver, entonces esto debe considerarse hecho de la administración y por ende la reparación es integral. Ya entendí, gracias. Sí, ya entendí. Bueno, sirvió la pizarra, nunca la había usado para esas cosas, para este punto. Bueno, la medida del hecho del príncipe tiene que ser de índole económica financiera, una medida adoptada por el Estado que tiene impacto económico financiero, no es una medida financiera, por eso es una medida, como decíamos hoy, ambiental, para proteger el medio ambiente, pero que tiene un impacto económico financiero. Que tiene que provocar una excesiva onerosidad sobreviniente. En este punto, en esta materia, esta parte de la caracterización de cada uno de los institutos, ustedes no es que tienen que decir la palabrita exacta que compone la teoría, pero ustedes se fijan, los autores, digamos, tienen que estar todos estos conceptos definidos, usando las palabras que usa un autor o las que usa otro, pero para que sea hecho el príncipe, no puede fallar ninguna de estas. Económica, financiera, dijimos, y provocadora de una excesiva onerosidad. Vamos a explicar un poco eso. Excesiva onerosidad, ¿qué implica? Si el contrato hubo una medida que el contrato subió un poquito, bajó un poquito, y bueno, eso es el riesgo empresario.
Si a usted esto le resulta un poco más caro, es parte de su riesgo como empresario. Lo tiene que asumir, no venga a pedir que el Estado lo ponga al salvo de cualquier riesgo. Tiene que haber una alteración importante en la ecuación económica financiera. Por eso los autores hablan de una excesiva onerosidad. Que además tiene que ser sobreviviente, tiene que ser posterior a la firma del contrato. Además tiene que ser imprevista. Si yo a ustedes les digo que dentro de 2 meses un contrato que, no sé, no, bueno, pero hubo inflación del 2% anual y este contrato se me hizo muy caro. Yo soy contratista del Estado. ¿Eso puede haber sido imprevisto para mí? No. ¿Qué opina? No. Y no, es la inflación que viene habiendo. Es el flujo normal, la inflación. Es el flujo normal que tenemos de inflación en el momento que estamos contando. Ahora, si la inflación se fue al 40% mensual, esperemos que no, ahí yo puedo sí hablar de una imprevisión en cuanto a ese tamaño de inflación. Pero puse la inflación como un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos, ¿no? Sí. ¿Y el carácter de imprevisto es el mismo que sobreviniente o esa no, parte? porque hay cosas que tienen que ser, no necesariamente es lo mismo. Porque al momento de firmar el contrato, hubo, por ejemplo, un caso interesante en el cual una empresa había firmado un contrato para una obra pública que tenía un contenido importado muy, muy grande. Y en el medio entre la licitación y que era oferta del precio, empezó la guerra de Malvinas. La guerra empieza, pero el contrato todavía no estaba firmado. A los 2 meses que la guerra ya había empezado, el contratista firma el contrato, pero con el precio que había ofertado antes de la guerra. Y el hecho entonces era un hecho imprevisible, pero no era sobreviniente a la firma del contrato. Entonces, cuando él va y reclama los mayores costos que le generaba el hecho de que el país estuviera en guerra, le dice, no, mire, usted cuando firmó el contrato, el hecho no era sobreviviente. Una guerra sí puede ser un hecho imprevisible. Como fue. Algunas guerras no necesariamente, ¿no? Pero no era sobreviviente, no es algo que ocurrió. ¿No estás obligado a mantener la oferta y a firmar el contrato? No, porque si hay un hecho que digamos, genera eso, vos podés decir, no están dadas las condiciones. Y veré qué pasa con mi garantía, qué sé yo. Pero no estoy obligado. O sea, a lo sumo perderé la garantía y veré si hay un hecho ajeno a las partes que impidió firmar el contrato. Bien. Yo estoy obligado a mantener la oferta, pero si hay circunstancias extraordinarias, podés alegar que no. Bueno, tiene que ser, entonces, dijimos, índole económica financiera, provocadora excesiva onerosidad sobreviviente y tiene que ser imprevisto. También, además de imprevisto, tiene que ser imprevisible e irresistible. Digamos, si yo no podría adoptar ninguna medida para que eso no ocurriera, porque por ahí es, sí, si te anotás en determinado registro y haces determinada medida, se te permite importar esto. Entonces, la medida era imprevista, pero no era irresistible. Bueno, me generó el deber de ir a un registro, hacer un trámite y después podría haber seguido. Y además tiene que tener una relación de causalidad, de causa-efecto, con la ecuación económica del contrato. O sea, la medida adoptada tiene que ser una causa razonable o tener como consecuencia razonable esa alteración del contrato que se está reclamando. Porque por ahí el contrato se alteró por un montón de cuestiones. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de inflación. Una alteración en los valores contractuales del 5% mensual
eso no es un hecho extraordinario. Si hay un 40%, podrá reclamar el 35% que no era previsible, el otro 5% sí era previsible, y ese hecho nuevo, o sea, no tiene esa parte del precio del contrato, era algo que ahí está la onerosidad sobreveniente, y ahí en ese punto está la alteración de la economía, del equilibrio contractual. Y además tiene que generar un daño cierto y especial para el contratante. ¿Cierto ¿Cuál y es el qué? fundamento normativo? ¿Sí? ¿Cierto y qué? ¿Un daño cierto? Y especial. Especial, habla la doctrina, digamos. Particularizado en el contrato. Que yo pueda explicarlo y particularizar si mira, este es el daño que se me generó. Y ser sobre el contrato, ¿no? Digamos. Si es una medida que no sé, genérica, pero no tengo que encontrar una vinculación entre esa medida, ese hecho generador y el contrato. Tengo que poder trazar un camino de causa-efecto. El efecto es una compensación contractual, no una reparación integral. Y el fundamento normativo... O readecuación, ¿no? Una readecuación, sí, se va a renegociar y va a decir, mirá, tengo derecho a que el Estado me compense de alguna manera. El Estado me diga, bueno, che, le tengo que ir y manifestar al Estado, no, o sea, todo esto lo tengo que pedir al Estado, no puedo decir, bueno, a partir de ahora pero mi contratación vale no es tanto. no es lo mismo una compensación que una readecuación del contrato, ¿no? Depende, sí puede ser por una readecuación del contrato es la manera a través de la cual se otorga una compensación, que puede ser integral o no. Readecuar un contrato significa es ajustar un contrato a una nueva situación. Eso es readecuar. Ahora, en la consecuencia de esa readecuación, hay que ver hasta dónde llega. Readecuar es un medio genérico. Digamos, el alcance, en definitiva, lo importante es el alcance de esa readecuación. En el año 2001, con la crisis del 2001 que hubo, el Estado sacó una ley de emergencia que readecuó todos los contratos y se renegociaron todos los contratos de servicios públicos, todos los contratos de Estado, la ley 25.561. Y se volvió a readecuar teniendo en cuenta la emergencia. Ahora esa emergencia dejó de existir en el año 2018 fue, sí, y ahora, bueno, en diciembre de este año volvimos, habíamos estado 16 años de emergencia, un año sin emergencia, y de vuelta estamos en emergencia. Digamos, nuestro país aguantó solo un año sin emergencia. No podemos salir de la normalidad. El fundamento, como les decía, esos artículos 16 y 17, y también en el artículo 13, inciso A y C del decreto 1023, lo encuentran regulado de una manera bastante desordenada, porque habla cuando hechos, si ustedes se fijan, alguno tiene ahí el decreto 1023, miren que lo hablo acá en la computadora. Profe, ya te envié el audio por mail. Por mail. Sí. Gracias. Sí vi tu pregunta, pero también vi que al toque un compañero no te respondí porque vi que un compañero te respondió. Así que gracias. Lo ve Franco eso. Como decía. El decreto 1023, en el 13, en el artículo 12 y 13 prevé, en el 13 dice, habla de, en el A, derecho a la recomposición del contrato cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo. Ahí está hablando de la teoría de la imprevisión, que la vamos a ver más adelante, pero también trae uno de los condimentos para el hecho del príncipe. Y en el 13C habla la obligación de cumplir las prestaciones en todas las circunstancias,
y habla ahí, mezcla el caso fortuito, la fuerza mayor, o actos o incumplimientos de las autoridades públicas nacionales, ahí eso es hecho del príncipe, o de la contraparte pública. No habla de recomposición, pero atando el C con el A, está medio desordenado, regulado, pero está. Y la verdad es que aunque no estuviera regulado, el derecho a recomposición surge de las normas constitucionales que venimos refiriendo. Y en el caso que fuera al revés, si favorece al contratante, ¿qué pasa? ¿El qué favorece al contratante? ¿El hecho imprevisible? Ponemos el peso 1-1 otra vez y favorece a los que están importando y le va a recontra bien. El Estado también podrá, digamos, está previsto para las dos partes. No es muy común que ello ocurra. No ha habido ejemplos, pero podría ser. El hecho del príncipe sí está regulado, porque si yo hago el contrato más barato no le pago todo, sino que le pago menos, cuando en el hecho de la administración, perdón. Acá no está previsto, pero funcionaría en las dos maneras. Si yo le doy un beneficio extraordinario que hace que tenga una onerosidad, una ganancia extraordinaria por alguna medida estatal. El Estado podrá pedir renegociar, el contratista verá y el Estado le podrá renegociar. Retomando. El otro instituto es la teoría de la imprevisión, que ustedes lo conocen más del derecho privado, pero que en el derecho administrativo tiene un contenido diverso y un efecto diverso. Esto ustedes ya vieron la construcción que se hace en el derecho francés, cómo nace en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y aquí también el hecho generador es una alteración de las condiciones tenidas en vista al celebrar el contrato y que se denomina un área económica, tienen que ser consecuencias económicas, pero no son de origen de una medida estatal. Pueden ser de un hecho humano o un acto natural, las dos dimensiones, pero no un comportamiento general del Estado. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, un piquete o una medida de fuerza que me impide cumplir con el contrato en condición, o una medida económica general donde yo esto se lo compraba a una fábrica que deja de vender en el país. Un hecho ajeno a las partes, se deja de vender en el país tal producto que yo contraté que te iba a vender, pero no lo puedo vender porque hay un hecho ajeno a mí. O no lo puedo entregar, o lo puedo entregar a un precio mayor, ¿no? Los presupuestos son, el primero, igual que el hecho del príncipe, la excesiva onerosidad. De vuelta, no es cualquier alteración, tiene que ser un impacto que afecte disvaliosamente el contrato de manera relevante. También tiene que ser sobreviniente. Acá es donde iría el ejemplo de Malvinas, que yo se lo di en cuanto a si es sobreviniente o no. Pero la guerra, por ejemplo, no es un hecho del príncipe, sino que justamente invoca o aplica la teoría de la imprevisión. Yo digamos, lo usé en el instituto anterior para explicarle lo de la sobreviniencia o no del derecho, pero el ejemplo era del hecho del príncipe, el ejemplo de las circunstancias. Tiene que ser entonces sobreviniente al contrato, que también tiene que estar en ejecución.
tiene que tratarse de un área económica y no administrativa, tiene que ser un acontecimiento extraordinario e imprevisible. Yo, por ejemplo, les puedo decir, bueno, la pandemia hoy en día es un ejemplo, que no sé cómo no lo usé antes, cuando hablamos del hecho del príncipe, es un hecho clarísimo, ¿no? Porque es una medida general que impacta sobre todos los contratos. Todas las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo con la pandemia. En este caso, no podría ser las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, porque no tendrían que venir de una área económica. Pero, por ejemplo, algo que tenga que ver con un hecho natural. Yo podría decir que es un hecho imprevisible que en tal fecha que se había anunciado, no sé, en alguna fecha de las que siempre se hace un paro y movilización. ¿Un paro anunciado es un hecho imprevisible? No, yo ya sabía que en esas fechas iba a haber un determinado paro y que no iba a poder cumplir con la prestación, entonces no lo podía invocar. Y también tiene que ser algo extraordinario. Entonces, Fuera de profe, lo normal, imprevisible. no se tienen que reunir todas las condiciones, ¿no? En este caso, en estas dos tienen que ser las dos, extraordinario e imprevisible. Claro, porque en los ejemplos que estás dando, por ejemplo, no hay una situación de orden económico. Esa no estaría. No, acá se tiene que dar, sí, se tiene que dar, ¿en cuál no se estaría dando de orden económico? No, que pusiste, bueno, por ejemplo, cierran rutas o algo. Sí. Vos dijiste un carácter es que tiene que ser de orden económico también. Yo dije, Aparte sí, de porque imprevisible. el efecto es económico sin el contrato, pero el hecho Ah, generador es un hecho humano o natural. También entra dentro de la teoría de imprevisión una lluvia, un desastre, cualquier cosa. Y de hecho, el próximo ejemplo que uso es, por ejemplo, que llovió mucho, entonces no pude seguir con la obra. Es un hecho extraordinario y imprevisible, mucha lluvia, y habrá que ver cuánto llovía en esa época del año y en ese lugar. Entonces habrá que ver si es un hecho imprevisible o no. Además, el hecho imprevisible tiene que ser irresistible. Nos quedan 10 minutos, ¿no? Porque, está bien, el piquete era un hecho imprevisible, pero no tenía otra manera de cumplir con la prestación si salía 2 horas antes. Yo sabía que el piquete empezaba a las 10. Podía llegar, no había otro camino rodeando el piquete para poder cumplirlo. Mucha lluvia es un hecho imprevisible y extraordinario, pero no necesariamente irresistible, porque yo podía adoptar alguna medida para evitar que la obra se atrase y trabajar en otras partes de la obra que no requieren de un buen clima. Y entonces, dependiendo de la gravedad de la lluvia, porque en la inundación que sufrió La Plata es un hecho totalmente imprevisible. Sí, llovía. claro, es imprevisible, pero a lo que voy es que, por eso, cuanto más, pero no tienen, a lo que voy que tiene que ser imprevisible y también irresistible, porque en el sentido de que si yo hubiera adoptado con debida, digamos, con debida prudencia, las consecuencias del hecho no se hubieran dado, porque yo por ahí capaz que podía, bueno, capaz que no es en el ejemplo, porque estoy pensando en la cantidad de lluvia de La Plata, pero si llovió mucho, para que no se arruinaran las cosas que tenía que entregar, y las podía cubrir, o tenía que dejar todas a que se arruinen. Sí, bueno, el hecho es irresistible que se me arruinara la mitad de los materiales, pero si yo hubiera adoptado, llovió 3 días, en algún punto podría haber cubierto, no me vengas a reclamar todo, vos no hiciste nada, podías haber tomado alguna medida para evitar que las consecuencias tuvieran esta dimensión. Entonces también tiene que ser irresistible el hecho, imprevisible e irresistible. Y tiene que producir un trastorno o quebranto que exceda lo normal del contrato. O sea, tiene que ser
una excesiva onerosidad sobreviviente, como decíamos, pero tampoco transformar en el contrato tan caro o tan difícil que impida la continuidad. Porque hay determinados supuestos que la teoría de la imprevisión deja de transformarse, deja de ser teoría de la imprevisión y se transforma en ¿qué? En fuerza mayor impeditiva, la que vieron con Pablo la clase pasada. Determinados supuestos que hacen que ya la obra no se pueda hacer. Digamos, yo iba a arreglar un edificio público que un tornado se lo llevó. Bueno, o un terremoto lo destruyó. Ya eso no es teoría de la imprevisión, sino que el contrato ya está tan desequilibrado que es imposible restablecerlo. Entonces tiene que tener, o el efecto económico sobre las contraprestaciones, a veces que hay algo que ya se hizo tan inviable que no vale la pena seguir adelante con la prestación. No sé, restablecer el equilibrio ya no es posible. ¿Estamos con las consecuencias? Los efectos son una compensación económica parcial que permita continuar con el contrato, es una ayuda que el Estado le da. Y el fundamento normativo también, de vuelta, en los artículos 16 y 17 y el 13A del 2023. Y sobre la norma... ¿Los fundamentos cuáles eran? Los efectos, 13A, los efectos. 16 y 17 de la Constitución y 13A. Vale. Efectos. Hoy lo habíamos mencionado. Dice, el derecho a la recomposición del contrato cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural tornan excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo. La norma tiene varios errores. El primero de ellos habla de extraordinarios o imprevisibles. No debe ser uno o el otro, deben ser ambas. Y segundo, la norma restringe, como ustedes si prestaron atención, habla acontecimientos de origen natural. O sea, yo puedo invocar y pedir se restablezca el equilibrio de la ecuación económica frente a hechos naturales, lluvia, inundación. Pero si hubo un piquete, si hubo un paro, que es lo mismo en esencia, podría no tener este derecho. En definitiva, la norma, digamos, solamente regula o prevé una de las situaciones, pero la fuente de situaciones extraordinarias e imprevisibles es la propia Constitución, surge de los propios 16 y 17 que venimos analizando, y carecería de toda lógica que un hecho irresistible, imprevisible, que genere una excesiva necesidad sobreviviente, por el solo hecho de no tratarse de un hecho natural y ser una circunstancia de, como se lo denomina, de fuerza mayor, de origen humano, no pueda generar el derecho a la recomposición del contrato. De hecho, si ustedes se fijan, la teoría de la imprevisión nace a la luz de hechos humanos, como es una guerra. La teoría fue acuñada para estos supuestos. Y si miran en el 13C, cuando habla de la obligación de cumplir con todas las contraprestaciones a su cargo, habla de caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural. Históricamente, en la construcción de la doctrina y el desarrollo del Código Civil, se identificaba el supuesto de caso fortuito con hechos humanos y a la fuerza al revés. Perdón, caso fortuito, hechos naturales y fuerza mayor, hechos humanos. Pero a renglón seguido, dice, al hablar de ambos de origen natural, estaría excluyendo a la fuerza mayor. O sea, la norma no está muy clara redactada. ¿Está excluido efectivamente o tenemos que tener en cuenta? No, en general el concepto, más allá de que la norma lo restrinja,
no ha tenido esa consecuencia, porque en los hechos, más allá de que la norma antes se aplicaba la teoría de imprevisión cuando no había decreto 1023, no había norma que la regulara, y la fuente era la propia Constitución. A partir del decreto 1023, reguló uno de los dos supuestos, pero no excluyó el otro, no prohíbe, digamos, ni excluye a la teoría de imprevisión cuando se trate de hechos de origen natural, de origen humano. No lo excluye, y si lo hiciera sería inconstitucional. Nadie planteó la inconstitucionalidad porque no lo excluye. Me quedan 1 minuto y medio. Pensaba dar algunos temas más, pero no estoy llegando. Cortemos y retomamos de inmediato 5 minutos más, ¿le parece? 10 minutos más. Nos queda 1 minuto para que no empezar una idea y se corte. Cortamos y seguimos 10 minutos más. Perfecto.